Saludos oyentes, ¿cómo han estado? Esto es Hablemos de Psicología que trata temas de la salud mental. Bienvenidos. Retomando el tema del capítulo anterior de cómo el ambiente familiar puede volverse nocivo, una característica es la imposición que los padres respecto a cómo los hijos deben comportarse creyendo que una manera de educarlos sin ser conscientes que generan el efecto contrario que converge en el llamado síndrome de la niña buena, trastorno que abordaremos a continuación. Si recordarán, en ese capítulo no es intención de los padres crear un ambiente propicio para hacer daño a sus hijos, pero las presiones ambientales favorecen que el ambiente y las relaciones entre padres e hijos se deterioren y para un mejor análisis lo dividí en dos categorías. La perniciosa cuando se consume el acto de herir a los demás sin intención y la tóxica cuando se hiere deliberadamente a los demás. Es aquí cuando entra el síndrome de la niña buena. Básicamente se entiende que es la incapacidad del infante de desarrollar criterios propios respecto a relaciones interpersonales debido a un condicionamiento que desarrolló a partir del espacio en el que creció. Si bien es cierto que estas conductas se presentan más en niñas que en niños a causa de roles de género en base a un arquetipo, los niños también pueden presentarlo si los padres los hacen dependientes de ellos y no son capaces de adaptarse a otros contextos más allá de su zona de confort. Una característica de la persona que padece este síndrome es que presenta síntomas de inseguridad y ansiedad, y eso se debe a la incapacidad de afrontar situaciones a las que no ve salida. Ahora bien, ¿de dónde se origina este síndrome? Retomando el tema del ambiente familiar, se tiene arraigada la idea de la estricta separación de géneros respecto a que la labor le corresponde a cada integrante de la familia a partir de la idea de los estereotipos. Las mujeres solo se limitan a realizar labores domésticas y los hombres a llevar comida y dinero a la casa. Como los padres no se dan la tarea de aclarar estos roles, a largo plazo generarán confusión en sus hijos. En el caso de las niñas, quienes se ven encasilladas en ideales a cumplir, como por ejemplo limitarse a temas de belleza o conseguir un marido, y en el caso de los niños no serán capaces de afrontar las dificultades que trae el día a día, quedándose estancados en un medio de mediocridad y frustraciones. Retomando la idea de cómo los padres deben educar a sus hijos, la meta es que deben servir para ellos como guías y no generarles presiones con la idea de enseñarles cuando crezcan sean buenas personas. Y el primer paso es enseñarles a realizar pequeñas tareas que sean capaces de dominar sin importar el género, aclarando no con la idea de tratarlos con igualdad, pero sí con equidad, y manteniendo la idea de animarlos y generar esperanza en sus hijos de que lo hacen bien sin juzgarlos si no llevan a cabo bien la tarea y así los incentivan a valerse por sí mismos. Este término fue acuñado por la psicoterapeuta Beverly Engel a partir de la idea que se tiene de que las niñas son educadas para estar calladas, sumisas y obedientes, para que al llegar a adultas se conviertan en madres, cuiden a sus hijos y trabajen en labores del hogar sin descanso alguno. Un problema es cuando el niño resalta su limitante como barrera para no realizar X tarea, y esto es evidencia más en niñas, siendo el ejemplo más obvio que no sean capaces de abrir la tapa de un frasco de vidrio para acceder al contenido. En este caso el problema no es que sean capaces de abrir el frasco, el problema en este caso no es que sean capaces, sino que no intenten abrirlo, ya sea directamente o empleando otros medios para abrirlo, sin la necesidad de pedir ayuda, resolviéndolo por sí misma sin la necesidad de pedir ayuda externa. Pero no siempre es así. Las mujeres que padecen este síndrome lo usan como anzuelo para engrandecer a otros y que les hagan favores, especialmente cuando inician una relación
y emplean a su futuro cónyuge para que les realicen diferentes tareas de acuerdo a las necesidades que tengan. Las personas que padecen este síndrome presentan las siguientes peculiaridades. Creen que el cariño está condicionado, tienen la creencia que el amor se condiciona a los demás y que el cariño se les puede arrebatar aceptando todo tipo de chantajes. Por lo tanto, son propensos a ser víctimas de abuso o violencia doméstica de parte de sus allegados, familiares, amigos, cónyuge, etc. No son capaces de decir no, acceden a toda clase de pedidos y favores debido a una aversión aprendida y creen que deben respaldarlos sus sentimientos con acciones constantes o los demás pensarán que no los tienen. El temor a decepcionar a los demás. Quienes tienen este síndrome creen que los sentimientos ajenos están bajo resguardo y creen tener la obligación de complacer a todo el mundo por el miedo de poner tristes a sus seres cercanos, condicionando su propio estado de ánimo bajo la falsa premisa de que es su responsabilidad hacer felices a los demás. La necesidad de mantenerse contentos. Piensan los que padecen este síndrome que su responsabilidad es aliviar las cargas ajenas reprimiendo sus sentimientos negativos, ira, culpa, frustración, creyendo que mantendrán a sus seres cercanos felices, pero con esos solo consiguen que repercuta en su salud, que puede mutar en un malestar que de no detectarse a tiempo agravará el problema. Sobrevaloración de la crítica. Le dan demasiada importancia a las críticas ajenas, al punto de llevarlas literalmente a la práctica, sin tomar en cuenta si son constructivas o no, demostrando ninguna oposición y tampoco demuestran alguna convicción. La psicoanalista francesa Christiane Olivier consideraba que uno de los grandes problemas de la cultura es la excesiva atención que le ponen a las formas femeninas y el estigma que se les impone, lo que es conocido como cuerpo de reloj de arena. En su libro Los hijos de Yocasta, la huella de la madre, tanto los niños como las niñas buscan identificarse a través de sus padres a través de ciertas características, siendo las físicas las más obvias, algo que es más fácil en los niños que se pueden identificar con sus padres como hombres por cuestiones anatómicas, algo que las niñas carecen, que no les permite identificarse como mujer ante sus madres más allá de la figura y la forma, aunque lo termina superando al asumir una actitud con la diferencia de que los niños se aferran a algo concreto, mientras que las niñas lo hacen mediante reacciones o forma de actuar. Por ejemplo, al ver un ratón o insecto evidentemente van a gritar. De esta manera, a diferencia de los niños, las niñas buscan construir su propia identidad a partir de las cosas que tengan en común con la mamá y eso moldea su comportamiento y es a partir de aquí que se crea un constructo cultural donde se asocia a la niña con la educación y los buenos modales y al niño con la sociedad y la grosería. Y si una niña hace lo contrario será mal visto debido a ese constructo. Para más información sobre este caso les recomiendo leer los siguientes libros: El síndrome de la niña buena de Beverly Engel y Los hijos de Yocasta, la huella de la madre de Christiane Olivier. En resumen, y sin importar el género, los padres deben tener en cuenta cuál es su rol en este mundo, servir de guías para sus hijos que les permitan adaptarse a un medio que no es malo, pero será hostil. No deben imponer roles o responsabilidades innecesarias porque afectarán la salud de sus hijos más adelante. Lo importante en este asunto es enseñarles a ser felices. Esto es Hablemos de Psicología, que trata temas de la salud mental. Feliz tarde.